La séptima sesión del aula de formación de la Acción Católica General de Madrid del curso 2020-2021 nos lleva un paso más allá del libro La Fraternidad de los Cristianos que hemos venido leyendo, que hemos venido comentando en estas sesiones anteriores, en estos meses anteriores. Vamos a comentar una conferencia de Joseph Ratzinger en la que profundiza en algunos de los aspectos que nosotros hemos tratado cuando hemos leído ese libro, con la idea de descubrir un poco más la relación entre Jesús y la Iglesia. Hemos terminado este libro en el capítulo sexto viendo cómo la Iglesia, la fraternidad que supone la Iglesia, busca de alguna forma ofrecer y presentar a Cristo, busca mostrar a Cristo, dar a conocer a Cristo, y lo hace por medio de la misión, el ágape y el sufrimiento, decía este capítulo sexto de la fraternidad de los cristianos. En esa relación, en ese camino en el que la Iglesia propone conocer a Cristo por la misión, el ágape o el sufrimiento, es necesario que profundicemos en el vínculo que hay entre Cristo y la Iglesia. Ese vínculo entre Cristo y la Iglesia es muy importante porque ésta eh, eh, se dedica a unir con Jesús, se atribuye a sí misma el unir con Jesús. Es necesario que veamos si existe tal vínculo, si ese vínculo permite eh, que la Iglesia se atribuya esa tarea o si no debería hacerlo. Por eso, el trazar ese vínculo entre Jesús y la Iglesia a partir de su vida, a partir del el recorrido de su vida mortal, va a tener un punto de partida de gran importancia. La Iglesia solamente se entiende a sí misma a partir de la autoconciencia de Jesús como Hijo del Hombre. Es decir, esta afirmación que hace Joseph Ratzinger en esta conferencia suya, en este artículo, lo que viene a decir es, Jesús se entiende a sí mismo como el Hijo del Hombre, se entiende a sí mismo como el Hijo del Hombre, y de ahí va a tener sentido la existencia de la Iglesia. Vamos a ver, vamos a explicar un poco en qué consiste ese verse como el Hijo del Hombre, qué es ser Hijo del Hombre. Es una expresión que conocemos bien, podríamos recurrir a Jesús de Nazaret, a esta obra moderna de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI, para profundizar un poco más en ella, pero ya en esta conferencia anterior, Joseph Ratzinger explica ese sentido de la expresión Hijo del Hombre que encontramos en la Sagrada Escritura. Hijo del Hombre es una expresión que aparece en el libro del profeta Daniel, el que es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque ofrece una revelación de los últimos días en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una especie de Apocalipsis eh, de visión del final de los tiempos que tiene el profeta, y en esta aparece el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un concepto colectivo, no es solamente una persona individual, sino que es el pueblo de los santos de Dios al final de la historia, que será recapitulado, que será reunido. Y esa reunión es la que adquiere o da toda su plenitud a la expresión Hijo del Hombre. Jesús tiene entonces, podríamos decir, una pretensión muy clara. Jesús tiene una intención evidente cuando se denomina a sí mismo Hijo del Hombre. Él es el que va a reunir al Israel definitivo. No solamente hay un anuncio en Jesús de que esta reunión se va a realizar, sino que además es Él el que la va a realizar. Él es el que en el contexto del Antiguo Testamento va a intentar llevar a la plenitud la alianza que Dios ha ofrecido a su pueblo. Él va a intentar reunir al último pueblo, convocar al definitivo Israel, de tal forma que la Iglesia estaría implícita en esta convocatoria.
La Iglesia estaría llamada también como un germen en esta llamada universal que el Hijo del Hombre va a hacer. Entonces, esta expresión del Hijo del Hombre lo que viene a mostrarnos es cómo Jesús se entiende a sí mismo en el contexto del Antiguo Testamento para cumplir la alianza. Claro, aquí podemos ver cómo la escatología se aleja de todo individualismo. Es decir, el final de los tiempos no habla de destinos individuales, sin más. El final de los tiempos no habla de que cada uno busque su fin último independientemente de la existencia del resto de la humanidad, porque la escatología es una gran reunión. El fin de los tiempos es una gran reunión. No está buscando extraer o aislar individuos, apartarlos, sino que está buscando cumplir la alianza según una relación inicial que Dios proponía al hombre, que Dios proponía a Adán, entendido este también como una humanidad colectiva. Por eso, para que podamos entender cómo Jesús se ve a sí mismo en el contexto del Antiguo Testamento, cómo Jesús quiere retomar la alianza de los padres para mostrar que es Él quien la cumple, Joseph Ratzinger pone 3 ejemplos del Antiguo Testamento tomados del mismo Evangelio, de las palabras del Señor, en las que Jesús se comprende a sí mismo como el nuevo Moisés, el nuevo Moisés, porque si Moisés es aquel que da una ley en un monte a su pueblo, en Mateo 5, es decir, dentro del conjunto del sermón de las bienaventuranzas, Jesús, como el nuevo Moisés, va a ofrecer una ley a su pueblo. Y va a decir, antiguamente se os dijo, pero yo os digo. Ese pero yo os digo manifiesta una novedad con respecto a Moisés, con respecto a la ley del Antiguo Testamento. Hay una continuidad clara, pero hay una elevación. Hay una diferencia, hay una concreción todavía mayor en este ser nuevo Moisés que Jesús se atribuye a sí mismo. O también en Marcos 2, donde Jesús va a ser considerado el nuevo David, pues él es el que va a permitir que sus discípulos tomen de aquellas semillas, tomen de aquel trigo, haciendo memoria de cómo David y los suyos también en el combate tomaron de los panes presentados. Es decir, Cristo es aquel que va a obrar como el ungido, como el nuevo rey, como el nuevo David, que tiene poder, que comparte, que ofrece a los suyos. En tercer lugar, Cristo se presenta a sí mismo como el nuevo Salomón. Recordemos aquel pasaje de Mateo 12. Aquí hay uno que es más que Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón. La reina de Saba vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón. Es decir, Cristo se muestra a sí mismo como aquel que, conociendo, recogiendo el Antiguo Testamento y una historia de reunificación, porque Moisés lo que hace es formar a un pueblo, David lo que hace es reunir dos pueblos en uno solo, Salomón lo que hace es fortalecer esa unión que su padre David había creado. Cristo es aquel que va a proponer una convocatoria, una reunión definitiva al final de los tiempos, una alianza nueva, porque al final el contexto es este, el contexto de la alianza. En ese contexto de la alianza, Jesús mismo es la alianza. Creer en Jesús, participar de la relación con Jesús, es participar en la alianza
de Dios con los hombres, que Dios ofrece a los hombres. Y en ese sentido, tanto reino como iglesia y como alianza son conceptos que recaen personalmente en Jesús. El reino de Dios es Cristo. Él es el que presenta un reinado nuevo, un reinado definitivo. Y cuando los hombres crean en Cristo y en su reinado, el reino se extiende. De la misma forma sucede con la Iglesia. Cristo mismo es cabeza de la Iglesia. Y en cuanto los hombres respondan a su convocatoria, la Iglesia se extiende. En tercer lugar, comprendemos bien así también el concepto de la alianza. La alianza se establece en Cristo. Cristo se encarna para fortalecer, para renovar y dar eternidad a la alianza. Quien se incorpora a esa alianza la fortalece, la hace todavía más larga en cuanto a su mirada y en cuanto a su cercanía con la eternidad. Por eso reino, iglesia y alianza hacen referencia a Cristo, son conceptos que recaen en Cristo, pero también son conceptos que hablan de la extensión, de la tarea que Jesús ha venido a realizar. En esa tarea, en esa extensión, tienen un lugar importantísimo los 12. Jesús incorpora a los 12 para fortalecer, para dar continuidad, para dar visibilidad a la pretensión que tiene Jesús, a su intención de llevar a cabo la tarea del anuncio del Evangelio. Cristo va a llamar a los discípulos, y lo va a hacer con toda la intención. Los 12, en semejante número, no son algo casual. Es un grupo con un número determinado, intencionado por Cristo. Es un grupo al que Él llama además desde el principio. Comienza su tarea y lo primero que hace es buscar un grupo de 12 que le acompañen. Y además, en el contexto de la historia de Israel, porque el número 12 no es un número casual. 12 son las tribus de Israel. 12 son los hijos de Jacob, son la descendencia con la que se forma el pueblo que viene de Abraham. Por lo tanto, el número 12 es un número intencionado que aparece desde el principio y que se entiende bien en el contexto de la historia de Israel cuando Jesús llama a estos hombres para que estén con él. Algo que nos puede llevar a hacer un pequeño recorrido por ese número de 12. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús resucita y el grupo de los seguidores de Jesús, el grupo de los discípulos de Jesús, tiene que continuar con la tarea que él ha iniciado? Tras la Pascua encontramos cómo Judas es sustituido por Matías. Lo encontramos al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, Santiago es pasado a cuchillo y no hay noticia de que haya sido sustituido por otro. Encontramos también, por lo tanto, que ya no hay necesidad de mantener el grupo como tal. La experiencia que primero los discípulos tratan de mantener de que eran los 12, tal y como Jesús los había llamado, llega un momento en el que ellos mismos ven que no es esencial, que ya no es necesario mantener ese grupo de la misma forma. ¿Qué es lo que va a suceder después? Lo conocemos bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son elegidos los diáconos, 7 diáconos. San Pablo va a visitar, después de haberse convertido, va a visitar Jerusalén y se va a encontrar con las columnas.
no se va a encontrar con los 12, sino que se va a encontrar con las columnas, con Pedro, con Santiago, con Juan, se va a encontrar allí, y sabemos que sí que se mantiene la figura de la roca de Pedro. El número 7, el número 3, son números cercanos también a la comunidad de Qumran. Esto va a tener una cierta importancia porque Qumran tenía una perspectiva escatológica muy fuerte. La comunidad de Qumran tiene una perspectiva que mira al final de los tiempos como algo inmediato, y este tipo de grupos reflejan también esta misma visión. Sin embargo, vamos a ver de qué forma se va desarrollando este grupo de los primeros cristianos. Encontramos un grupo de los 12 que va a dar origen a otra serie de grupos. ¿Cómo entender este grupo de los 12? Los 12 simbolizan al pueblo de Israel. Simbolizan también al Israel escatológico, el del final de los tiempos. Los 12 suponen una llamada de Jesús a la conversión de su pueblo, a que su mismo pueblo se convierta a su llamada y entre en el Israel escatológico, en el Israel del final de los tiempos. Y además son una llamada al cosmos. Encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 12 la imagen de la mujer vestida de sol, coronada de 12 estrellas, como esa mujer representa a la iglesia del final de los tiempos. O también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. El cosmos es llamado a participar de la convocatoria que el Señor hace y entrar en la escatología. Es por esto que tiene tanta importancia también, no es el tema de esta conferencia, el tema del zodíaco, el Sol que pasa por 12 constelaciones en su recorrido del año. Y de esta forma se anuncia a todos los pueblos, esa totalidad de los 12 pueblos, de las 12 tribus, se les anuncia el Evangelio del sol que nace de lo alto, el Evangelio de Cristo. Es la imagen que representa que todos son llamados a entrar en la escatología, llamados a entrar en el pueblo de Dios, en la alianza al final de los tiempos. Esta llamada a los 12, esta convocatoria, tiene una forma muy explícita en Marcos 3. Es el pasaje donde Jesús sube al monte a orar y después de pasar la noche en oración, llama a los 12 y los llama para realizar dos tareas muy concretas: que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Esto es lo que se quiere de ellos. Esto es lo que se quiere de los 12. Esta es la síntesis de lo que está llamada a ser la Iglesia también. Por eso, esto es ser del pueblo de Dios, estar referidos a Cristo. El pueblo de Dios no puede sino comprenderse unido a Cristo, vinculado a Cristo, y para predicar, para anunciar, para comunicar el mensaje de Cristo, para ofrecerlo de alguna forma. Decíamos en el capítulo 6 de la fraternidad de los cristianos que ya sea por el ágape, ya sea por la misión, ya sea por el sufrimiento. Estar referidos a Cristo, esta propuesta que hace la Iglesia de estar referidos a Cristo, lo que viene es a mostrar cómo la vida de la Iglesia será un camino de esperanza para los hombres, pero un camino de esperanza que se realiza pasando por el fracaso y por la cruz. Un camino de esperanza que se desarrolla lentamente, no a partir del éxito, no a partir del aplauso inmediato, sino pasando por el fracaso y la cruz. Este grupo de los 12 va a experimentar
este fracaso y esta cruz de una forma muy significativa en dos momentos importantes en la vida de Cristo y que están reflejados en los evangelios. El primero es la llamada crisis Galilea. El segundo es la última cena de Jesús con los discípulos. Podemos acercarnos brevemente a estos dos pasajes para comprender la importancia que tiene dentro de la vida de la Iglesia que el camino de seguimiento del Señor se realiza pasando por el fracaso y por la cruz. La crisis Galilea viene a definir un momento en el que el anuncio del Evangelio, digamos que pasa por un tiempo difícil, pasa por un momento de gran dificultad. La gente que al principio de la predicación de Jesús lo seguía de forma multitudinaria, lo seguía allá donde predicaba, según iba recorriendo todas las aldeas alrededor del mar de Galilea, llega un momento en el que empiezan a experimentar pues, un rechazo hacia Jesús, un desencanto hacia la misión que Jesús estaba llevando a cabo. Y esto lo vamos a encontrar claramente en el discurso del pan de vida. La cruz, el fracaso de Jesús, no aparecen de una forma puntual, no es algo que se desencadena en la última cena, en la última semana de su vida. Los fracasos, las contrariedades, las discusiones, los anuncios de la pasión que encontramos en los evangelios, la misma transfiguración, el episodio de la transfiguración, vienen a ir preparando esta situación que tiene su punto culminante en Juan 6, como decíamos, el discurso del pan de vida, donde Jesús, después de haber multiplicado los panes y los peces, explica a la gente qué significa comer de ese pan. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y este discurso, que es necesario comer de él, es un discurso que va a producir un escándalo en la gente. Las masas que seguían a Jesús lo van a abandonar. Es un discurso duro, dicen los discípulos al final del Evangelio de Juan. Pero estos no se alejan de Jesús. ¿A quién vamos a acudir? Dice Pedro al final de ese capítulo 6. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, cuando todos se marchan, Jesús pregunta a los discípulos, ellos se quedan con él. Pero el desencanto, la decepción en la gente son evidentes porque el discurso que Jesús ha hecho es un discurso que la gente no ha aceptado fácilmente. Es un discurso que la gente no ha querido acoger en su corazón porque le ha producido rechazo, le ha producido escándalo. Hasta tal punto es así que dos veces intentan apedrear a Jesús. En Juan 8 y en Juan 10 encontramos que los judíos buscan apedrear a Jesús, que recibe una especie, digámoslo de forma familiar, de excomunión. Es expulsado, por así decirlo, de las sinagogas, de los lugares habituales de reunión del pueblo de Israel, de predicación, de explicación de la palabra, pues Jesús es de alguna forma expulsado de esos lugares y eso hará que Jesús marche fuera de Israel, cruce al este del Jordán, a la Decápolis, y allí ya no va a predicar a grandes masas que van a ir a escucharle, sino principalmente allí va a educar a sus discípulos, va a formar a sus discípulos. Ya no son masas los que le siguen, sino que es un grupo pequeño, un grupo de confianza, un grupo con el que hay una gran intimidad, porque ya no son las multitudes, el fenómeno de seguimiento del Señor que había al principio, con los milagros, con las explicaciones, con todas estas situaciones. Por eso, por eso, Jesús acaba quedándose con un pequeño resto, el resto de Israel.
hablar del resto de Israel, hablar de un pequeño grupo de seguidores de Jesús, nos podría llevar otra vez a establecer una comparación con la comunidad de Qumrán, que se consideraba a sí misma así, un pequeño resto creyente, un pequeño resto que había permanecido fiel a la palabra de Dios, fiel a la ley de Dios. Y sin embargo, esta comparación es una comparación que nos viene muy bien para que podamos ver la diferencia entre lo que había en Qumrán, entre aquella comunidad esenia tan cercana en muchos aspectos a Jesús, y sin embargo, la gran diferencia entre Qumrán y Jesús y sus discípulos. Qumrán era una auténtica secta de aquellos que se consideraban elegidos, aquellos que habían particularizado la salvación en aquel pequeño grupo allí reunido y contra todos los que habían rechazado la llamada del Señor. Pero Jesús no se refugia allí, sino que va a subir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es decir, lejos de quedar escondido, lejos de quedarse con su grupo oculto, lo que va a hacer él es todo lo contrario. Cuando la gente se pregunta si subiría o no a celebrar las fiestas a Jerusalén, Jesús se presenta en ellas. Jesús se va a presentar porque Jesús tiene una intención distinta. La forma de convocar a todos los hombres que va a llevar a cabo Jesús tiene que darse de una forma distinta. Por eso aquí encontramos la importancia que tiene una palabra griega que encontramos en el Evangelio, hiper, el por o el para, la expresión que hace referencia a una representación vicaria de otros. El que va a hacer algo por otros o para bien de otros. Lo va a hacer vicariamente, no porque sea su tarea, sino porque él la asume vicariamente. Otros no lo han hecho y él lo va a hacer. Ese hiperpolón, que es por muchos, Cristo se va a entregar por muchos, por una multitud, que nosotros escuchamos en la última cena y en la liturgia, en el relato de la última cena, de la institución de la Eucaristía, esa expresión, por muchos, viene a mostrar claramente que la intención de Jesús no es quedarse en un grupo reducido, sino pasar de los pocos a los muchos. Hiper significa que Jesús y los suyos no buscan verse aislados de los demás, sino que tiene una intención integradora. Habla de una intención hacia la multitud como totalidad. De hecho, hiper significa que el que no quiera verse beneficiado de esa acción vicaria de Cristo va a tener explícitamente que ponerse contra Jesús. Porque en esa expresión griega hay un deseo de abarcar, de recoger a todos para incluirlos en ese Hijo del Hombre, en ese Israel escatológico. Ese por muchos de la última cena tiene una mirada universal. Y así podemos comprender que la apertura de su entrega, la apertura de la entrega de Cristo, muestra también cuál es el sentido de la Iglesia, muestra también cuál es el sentido de la acción de la Iglesia. Unos pocos para los muchos. Esto lo hemos conocido, lo hemos visto bien en el capítulo anterior, lo hemos visto anteriormente en el libro de Ratzinger, en el capítulo 6 de la fraternidad de los cristianos. Unos pocos para los muchos. Cristo y sus pocos, sus discípulos, para los muchos. Es inevitable que tengamos aquí en cuenta lo que la Iglesia celebra en la Semana Santa, en ese cántico cuarto del siervo de Yahvé.
Mi siervo justificará a muchos. Cargó con los crímenes de ellos. Hiper cargó con los crímenes de ellos, en representación de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá un despojo, como despojo, una muchedumbre, los muchos otra vez, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Aquí entendemos el cumplimiento y la atribución a Cristo de este siervo de Yahvé. En los días de la Semana Santa la Iglesia lee y relee precisamente para explicar el sentido de la pasión del Señor, el sentido de la entrega del Señor. Lo vemos de una forma preciosa como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es convocado por la salvación que este representante, que estos pocos van a hacer. Así el sentido de la Iglesia se ve claramente que es hacia los otros, para los otros. No es encerrarse como Qumran, ¿no? No es encerrarse de una forma sectaria, sino que siempre es con una perspectiva de apertura hacia los otros, para los otros. De tal forma que si el mensaje no llega, al menos siempre pueda llegar el amor de la entrega. Así ha sucedido con la entrega de Cristo. Así ha sucedido con su muerte vicaria. El amor de la entrega se ofrece a todos, incluso cuando la palabra no ha podido llegar a todos los pueblos, a todos los hombres. Así que Jesús ya no va a ganar a Israel por la vía directa, por la del anuncio del mensaje, sino por una muerte comprendida como un servicio para todos, como un servicio. Es el pasaje de Marcos 10, 42, 45. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos otra vez esta expresión, hiperpollón, este por muchos, que de manera vicaria va a ser la forma en la que Cristo se entregue. Así, esto supone un cambio también en la misión de los discípulos, aquellos que estaban llamados a anunciar el Evangelio como lo estaba haciendo Cristo, como lo estaba haciendo Él mediante la palabra, mediante las curaciones, mediante los milagros. Ahora tienen que aprender que los que le sigan van a tener que dar su vida también como la va a dar Él. La situación de los que acompañan al Señor va a cambiar necesariamente. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él, y esa autoridad que les ha dado al principio de predicar y de expulsar demonios se va a transformar en: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Yo voy a entregar la vida. El que quiera seguirme tiene que perder su vida por mí y por el Evangelio también. Este paso de Marcos 3 a Marcos 8 es un paso que explica, por lo tanto, cómo el fracaso de Jesús tendrá como consecuencia que también los discípulos tendrán que fracasar como él. Esta enseñanza es fundamental para poder comprender también la manera en la que se desarrolla el anuncio del Evangelio, en la que se desarrolla también la tarea que Cristo ha querido compartir con los suyos. Y aquí podemos acercarnos para comprender esto bien al otro pasaje que decíamos de crisis, pero de fracaso también, de crisis y de fracaso, como es la última cena. La última cena que se enmarca después de gran cantidad de comidas que Jesús realiza con los pecadores, como aquella después de llamar a Mateo, o como aquella después de llamar a Zaqueo, o como tantas otras en las que participa con los pecadores para manifestar la bondad de Dios, el deseo de comunión que Dios quiere
que Dios tiene y para el que llama a los suyos. Cristo quiere mostrar de esta forma lo que será el banquete escatológico, el fin de la alianza. Con sus comidas, con los pecadores, Cristo muestra que está en un grupo abierto a todos, en el que la salvación es signo de la bondad de Dios. De esto, estos pasajes, estas comidas que concluyen o que confluyen también en la última cena, tienen una preparación que ha sido recogida también en los evangelios. La última cena concluye la alianza, introduce en una dimensión nueva y llena de sentido esta cena del Señor y toda esta entrega que Él ha realizado a lo largo de su vida. Porque va a cumplir 4 pasajes bien conocidos del Antiguo Testamento, 4 grandes textos de referencia, 4 grandes profecías del Antiguo Testamento. Éxodo 12, la Pascua de Israel, la cena de Israel previa a la salida hacia el desierto de Egipto. En segundo lugar, la alianza del Sinaí, reflejada en Éxodo 24. En tercer lugar, la esperanza de una nueva alianza, anunciada por el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro. Y en cuarto lugar, un pasaje que acabamos de ver, Isaías 53, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Estos cuatro textos del Antiguo Testamento, entendidos como grandes profecías, vienen a anunciar una nueva Pascua, una nueva alianza, una nueva esperanza, una nueva forma de manifestarse la salvación por parte de Cristo. Llena, podríamos decir así, la última cena al cumplimentar estas 4 profecías llena de sentido el culto del Antiguo Testamento. El culto del Antiguo Testamento es diferente, ya lo vimos también en la fraternidad de los cristianos, explicado por Ratzinger, es distinto del culto que Cristo promueve con la entrega de su propia vida. El sacerdote nuevo viene a ofrecer una novedad de culto también, que se realiza a partir de su propia entrega, a partir de su mismo servicio, como siervo o como cordero, que tal y como vimos también son en hebreo la misma palabra. De esta forma se da origen a un nuevo pueblo de Dios. Un nuevo pueblo de Dios significa un pueblo de Dios desde la perspectiva cósmica de plenitud. Es decir, la realización del nuevo pueblo de Dios alcanza a toda la creación, desde los pocos hasta los muchos. Es decir, hay una extensión definitiva por la que sucede una gran transformación de lo creado porque entra a formar parte de esa alianza. La totalidad de los pueblos son llamados a ser alimentados porque Cristo se ha entregado por ellos. También aquí, donde nosotros reconocemos la Iglesia, podemos recordar lo que en el capítulo 5 del libro La Fraternidad de los Cristianos tratábamos cuando hablábamos de la importancia de la Eucaristía como signo de pertenencia a esa fraternidad de la Iglesia, a esa fraternidad que Cristo ha fundado. Porque aquí entendemos bien, en esta llamada, nos es mucho más fácil entender entonces el origen y la comprensión de lo que es la Iglesia que Cristo presenta a partir de la última cena. Podemos decir que no hay una fundación en el sentido de un acto jurídico de elección y de erección de un cuerpo, de erección de una comunidad, sino más bien una reunión en la que se vienen a completar elementos del Antiguo Testamento que han sido incluidos, que han sido transformados por la vida y por la muerte de Cristo,
y de esta forma, una plenitud, un cumplimiento de la historia de la salvación que Cristo ha venido a ofrecer. La persona de Cristo, podremos decir, es la raíz de la Iglesia, no un momento u otro de su vida, sino la misma persona de Cristo está a la raíz. Cristo no necesita hablar en la última cena, no necesita hablar de la Iglesia, porque ella se estaba realizando en su persona, se estaba realizando en la entrega que él estaba llevando a cabo. Al sentarse a la mesa con los discípulos, sucede todo lo que había sido anunciado, sucede todo lo que Dios había deseado, sucede toda la alianza que había sido anunciada en el Éxodo, en Jeremías, en Isaías. La persona de Cristo es raíz de su entrega, raíz y ejemplo de comunicación de la Iglesia a todos los hombres. Nosotros estamos acostumbrados, podríamos recordar aquí, a ver la fundación de la Iglesia, el origen de la Iglesia, en ese conocido pasaje de Mateo 16, en ese pasaje en el que en Cesarea de Filipo Jesús reconoce a Pedro como la piedra sobre la que edificará su iglesia, porque Pedro ha reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Y encontramos en este pasaje, o solemos ver, un acto fundacional, que dice Ratzinger en este artículo, dice, se utiliza para sostener toda polémica ecuménica, ¿no? Aquí se ve la autoridad de Pedro, aquí se ve que la iglesia se funda en Pedro y esto no se puede dudar sobre esto, ¿no? Sin embargo, explica también en este artículo Joseph Ratzinger cómo algunos grandes autores han entendido que a lo mejor este pasaje formaba parte también o se entendía también dentro del marco de la última cena, no como algo en Cesarea de Filipo, sino como una parte de la última cena, en la que Cristo reconoce esto en la intimidad de Pedro y de los suyos, ¿no? O también tenemos que reconocer que no es necesario ante la evidencia de lo que supone esa última cena, ante la evidencia de la entrega servicial que Cristo está realizando, incluso recordemos con el gesto del lavatorio de los pies, Juan en la última cena, no es necesario un acto fundacional cuando cuando Cristo está cumpliendo, está desarrollando en esa última cena todas esas profecías, todo aquello que se había ido desarrollando en el tiempo anterior. Y así entendemos la importancia que tiene esta cena de Jesús con los suyos, para comprender también la relación de Cristo con la Iglesia, la intimidad entre Cristo y la Iglesia y la voluntad de Cristo hacia la Iglesia, perfectamente reflejada en su entrega sacrificial. Podríamos concluir, esta reflexión de Joseph Ratzinger con dos pequeños puntos a tener en cuenta. El primero sería recordar que la realidad de la Iglesia descansa en la persona de Jesús. Él es el que realiza la alianza para dar origen a la Iglesia y al reino de Dios, para ser el que le dé sentido a la Iglesia y al reino de Dios. Sin la persona de Jesús esto no tiene sentido. La persona de Jesús, con su propia entrega, es la que le da sentido a ese los pocos para los muchos. Y esto se ve bien en dos momentos esenciales, como son la llamada a los discípulos en Marcos 3 y la última cena con ellos que encontramos en los 4 evangelios. Ahí vemos cómo Cristo no ha buscado una forma de actuar para sí, exclusivamente suya,
sino que ha deseado compartir eso, ha deseado que eso se llevara a cabo por medio de la Iglesia en la que Él está como fundamento, como sentido y como destino final como Hijo del Hombre. Aquí concluiríamos esta reflexión que continuaremos con otra conferencia de Ratzinger en la última sesión del aula de formación de este curso, pero antes pues tendremos como siempre nuestro coloquio para poder compartir lo que esta reflexión de Ratzinger nos haya podido aportar a cada uno de nosotros.